Hola, buenas tardes. Hoy voy a abordar mi tema, que es el arte egipcio. Partiremos de la arquitectura. Como se menciona, la arquitectura es fundamental ya que con ella se vincula a la escultura y la pintura. Sus características principales son que su diseño se basaba en piedra, es una arquitectura monumental en su mayoría ya que eran enormes y eran demasiado hermosas en su momento, obviamente porque en la actualidad están acabadas por el tiempo, y en su tiempo se pensaba que las personas que hacían las pirámides o por así decirlo, los monumentos que se ven actualmente eran esclavos. Era falso, ya que muchas de sus tumbas se encontraron cerca de las arquitecturas que ellos mismos realizaron como tributo a su gran esfuerzo realizado en estas arquitecturas. Muchas de ellas eran talladas con gran precisión para mostrar a faraones o dioses en su mayoría. Se mostraban los muros, inclinaciones con detalle muy preciso para ser en su tiempo, ya que ellos querían ser muy específicos con lo que querían expresar. Continuando con la escultura, hablaremos básicamente del busto de Nefertiti sin dejar de lado que la escultura constituye un capítulo muy importante o muy interesante de dos facetas, las cuales son la escultura como bulto de relieve, que es básicamente la interpretación de un rostro, un cuerpo o lo que se tratara de representar en ese tiempo. Surge de igual manera como representación o imagen de un elemento de supervivencia o también tributo a las personas que se trataba de reflejar. En este medio hablaremos sobre el busto de Nefertiti. Ahora sí, continuando, hablaremos del busto de Nefertiti, el cual se cree que fue creado por Tutmose, ya que se encontró en un origen de su taller de Amarna. Se cree que lo hizo por eso mismo, y el descubrimiento fue en 1345 a.C. y por parte de un futuro, o sea, por paleontólogos, fue en 1912. Fue en periodo de Amarna, en la dinastía. El busto de Nefertiti se encuentra cubierto por un mixto de piedra caliza, cubierto por capas de estuco, en el cual en su análisis se encontró debajo un rostro delicadamente esculpido, pero no se sabe de quién era. O a lo mejor era de Nefertiti, no hay datos sobre eso, pero se encontró un rostro. La representación de Nefertiti es porque fue la gran esposa del faraón egipcio Akenatón, y se trataba de representar la perfección y los pocos relieves de la reina o faraona Nefertiti, donde se podría ver desde su corona o su cosa, y se reflejaba mucho en la belleza de la Nefertiti. Continuando con nuestra exposición, ahora seguiremos con la pintura, la cual nos estaremos enfocando otra vez en Nefertiti y jugando al Cenet, sin antes mencionar que la pintura en el antiguo Egipto fue muy bien recibida, más que nada por lo simbólico y por lo religioso, simbólico, y también porque en muchas tumbas se encontraban las pinturas realizadas hablando de lo que se vivió, lo que llegaba a vivir la persona en vida. La temática era muy variada y tenía representaciones religiosas de carácter simbólico, como bien menciono, y se
contribuían las personas a su vida cotidiana sin dejar de lado las numerosas apariciones de plantas y animales o personajes de mayor importancia que eran los faraones, sacerdotes, entre otros. Ahora continuando con la religión sí era muy variada, ya que se dividían desde dioses locales, dioses cósmicos y faraones, y eran demasiados dioses de los cuales hablaremos a continuación. Como mencionaba, los principales dioses de Egipto en el antiguo Egipto, la cultura egipcia tuvo demasiados dioses, tomó demasiados, tantos como elementos en el mundo. Había incluso muchos casos diferentes de dioses que eran representados en las mismas cosas, como por ejemplo Ra, dios del sol, Amón, creador supremo, Mut, diosa del cielo y esposa de Amón, Yonsu, dios de los enfermos, la medicina y el protector contra los malos espíritus, Isis, diosa de la magia, Horus, dios faraón, Set, dios del mar y el desierto. Como bien se les conoce a los egipcios, ya que contaban con demasiados dioses, eran demasiado religiosos, pero sin embargo no tenían mente cerrada. No mente cerrada, sino que eran un poquito no tan cerrados a ideologías o lo que su dios representaba. Eran demasiado felices, por así decirlo. No se cerraban a sus ideas, no tenían fuertes creencias por eso. Entonces formaban demasiados vínculos entre sus dioses y sus creadores. Ahora sí que continuando hablaremos sobre la gastronomía. En la gastronomía era un régimen alimenticio que completaba demasiado con pescado, carne, nunca faltaba. Su base era el pan y el vino, o el alcohol, por así decirlo. Generalmente la carne y el pescado eran asados o secados y conservaban demasiado el sazón. Si bien se conocía, los alimentos se fueron conociendo por los textos grabados en las tumbas o templos de las personas, o los restos que se les dejaban en sus tumbas como ofrendas. Entonces sí hubo demasiado hincapié en eso como tributo. En Egipto era demasiado tributo, más que nada. Continuando con sus costumbres, que ahora entraremos en un tema más profundo. Sin dejar de lado que los egipcios tenían muy buenas religiones y eran muy buenos en su mayoría, porque todo dentro de lo bueno viene lo malo. Entonces, en sus costumbres, lo básico de que no señalar, aunque parezcan costumbres extrañas, era normal que los hombres fueran de la mano, era muy normal, o sea, no era mal visto, pues. Y también se puede conocer cómo vivían en el antiguo Egipto, ya que los campesinos no tenían vida pequeña de aldea, entonces eran casas, no eran casas a las orillas del río, y se dedicaban a la agricultura y permanente vigilados por el faraón. Entre sus costumbres o momentos más importantes era la ceremonia de coronación para el faraón, ya que en esta se otorgaba el supremo poder del gobierno, como la política, al faraón, que en ese tiempo debía tener unos 70 días aproximados del fallecimiento del anterior faraón. También, por así decirlo, una de sus costumbres era el maquillaje, ya que ellos tenían como muy no importada, sino que les importaba mucho el aspecto físico, la belleza y perfección. Entonces siempre trataban de tener un maquillaje, hombre, mujer, niño, lo que sea. Pero eso sí, tenían maquillajes específicos para cada uno, ya que podía presentar el poder, a lo que se dedicaban, etc. Continuando con
vestuarios. Aquí entramos en un tema, por así decirlo, posicional, ya que dependía mucho de la vestimenta de personas de la realeza o populares o de la nobleza, ya que las personas populares, generalmente los egipcios o trabajadores, usaban el shenti, que eran muy prácticos para labores pesadas. En la nobleza los hombres vestían con un shenti un poco más elaborado, una capa sobre los hombros, cetro y pieles de leopardo, como bien se puede observar ahí al fondo. En la vestimenta entre los hombres usaban faldillas, el shenti y sujetos con cinturones a la cadera, frisadas por la parte delantera y más debajo de la rodilla. Continuando, hablaremos sobre la música, que la música era demasiado religiosa. Como bien creo, si no me falla, en el fondo se estuvo escuchando la canción o la música de ese tiempo, según los estudios, que eran más como cánticos y instrumentos muy sencillos, que eran como golpecitos, música tranquila y cosas básicas. Era algo muy religioso, ya que se usaba para coronaciones y entre otras cosas, o en la misma religión, para hacer tributo a los dioses. Usaban la música para, como bien se conoce en películas, sacrificios, pero no sabemos si era real o era falso, entonces no tocaremos ese tema. Continuando, hablaremos sobre datos curiosos que son básicos, como por ejemplo la pirámide es parte de las 7 maravillas. Tutankamón reinó, pero nunca se supo, nunca hizo nada destacable, entonces no se sabe por qué siguió. Siento que más que nada por la popularidad que le dieron en ese entonces, aunque no hiciera nada. Tenían un calendario con 3 diferentes estaciones, que era la siembra, inundación y cosecha. No pasaban hambre, incluso algunos de los cuerpos o restos se tendieron a saber que había sobrepeso, o sea, eran, como bien se menciona en la comida, tenían exceso de comida por agricultores, ganadería, pesca y todo eso, entonces era increíble. Muchos creen que sí había hambre, o sea, de que el faraón era, ay, tengo todo, y los nobles eran como de que, ay, tengo demasiada hambre, no puedo vivir aquí, cosas así. Me voy del tema. La civilización era demasiado adelantada, como mencioné, aunque los hombres eran vistos como lo mejor que había ahí, las mujeres sin embargo tenían los mismos derechos y podían hacer lo mismo que los hombres, cosa que en otros con el tiempo eso se fue dejando de lado. En el resto del mundo, en el antiguo Egipto no, pero sí eran igualitarios, pero se veían superiores a los hombres, entonces ahí está. Y esto ha sido todo por mi parte. No se ve, pero ahí dice gracias por su atención, si es que me pusieron atención. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero sacar